La- Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, es para mí un privilegio y un honor estar aquí en este santo lugar para exponer la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema pues que ya hemos oído en muchos lados, en muchos lugares, incluyendo en círculos no cristianos, acerca de los últimos días. El tema que traigo para hoy es como en los días de Noé. Yo les voy a invitar, hermanos, a que abran su Biblia en Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24. Y vamos a estar leyendo el versículos 32 al 39. Y si ya lo tienen los que están aquí físicamente, se pueden poner de pie, por favor, por reverencia a la palabra de Dios. Y dice así de la siguiente manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del hombre. ¿Pueden sentarse, hermanos? Desde épocas, hermanos, del apóstol Pablo, muchas personas creían que el regreso de Cristo era inminente, que el regreso de Cristo estaba a las puertas durante esa época del apóstol Pablo. Muchos hermanos ni siquiera trabajaban ya porque decían, pues ya para qué trabajamos si Jesús ya va a regresar. Y andaban de ociosos casa por casa, nada más comiendo de casas ajenas, que el apóstol Pablo les tuvo que escribir para decirle, espérense tantito, todavía no va a regresar el Señor. Y parece que con esa carta la iglesia se tranquilizó un poco, pero a lo largo de los años, específicamente como a principios del siglo XIX, en años de 1800 en adelante, se empezaron a levantar nuevos grupos que coqueteaban con las profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis. Y empezaron a surgir un montón de grupos religiosos que empezaron a interpretar las profecías y empezaron a hacer cronologías bíblicas y a dar fechas específicas acerca del regreso de Cristo. Empezaron a decir que para 1874, luego que para 1892, hasta llegar a 1914 y de repente nada de eso se cumplió. Otra mujer que se decía profetisa empezó a decir que Cristo iba a venir para tales fechas y hasta empezaron a hacer un relajo ahí. Otra vez se repitió la historia de la iglesia en Tesalónica. Porque muchas personas que creyeron estas falsas profecías, vendieron sus propiedades, se quedaron sin nada, porque creyeron que el fin del mundo estaba a las puertas. Pero realmente, hermanos, ¿cómo podemos saber que estamos viviendo los últimos tiempos? Bueno, la Biblia nos dice claramente que el regreso de Cristo será como en los días de Noé. La Biblia nos da una pequeña señal, hermanos, y es lo que vamos a estar viendo en esta pequeña exposición. Jesús dijo que los últimos días serán como en los días de Noé. La pregunta que vamos a estar analizando es, ¿será que hoy estamos viviendo como en los días de Noé? ¿Cómo eran los días de Noé, hermanos? Vamos a estar descubriendo aquí lo que la Biblia nos enseña. Y bueno, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta hora de la tarde te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para adorarte y para darte pues un poquito de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra, por tus bendiciones. Te pido que tu Espíritu Santo venga y tome este lugar, Señor, y que sea tu palabra hablándonos, Señor, para poder entender las señales de tu regreso y prepararnos, Señor, para esperarte como aquella novia que espera a su prometido con ansias. Así tu iglesia esperará al novio, Señor, para cuando tú regreses. Te pido que bendigas a todos los hermanos que están en línea, también que tu Espíritu Santo esté con ellos, abriendo nuestros entendimientos y que todo sea para honrar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Jesús dijo, hermanos, que sería como en los días de Noé el regreso de Cristo. Pero realmente, hermanos, ¿cómo eran los días de Noé? Que realmente estos tiempos actuales que estábamos viviendo serán parecidos a los días de Noé. Bueno, hermanos, para entender cómo eran los días de Noé tenemos que ir a la historia de Noé y a su época. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias allá en Génesis, hermanos. Vamos a leer en Génesis capítulo 6 y vamos a estar leyendo el versículo 5 al 8. Génesis capítulo 6 y vamos a leer primero versículos 5 al 8. Y dice así la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Perdón, hermanos, estoy leyendo desde el 1, vamos al 5. Y vio Jehová, en versículo 5 en adelante, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La situación que nos pinta aquí Génesis es que dice la Biblia que los pensamientos de corazón del hombre eran de continuo el mal. Imagínense cómo era la situación en aquellos momentos. No tenían tecnología como la tenemos ahora, no había comunicación, no había satélites, no había internet. La comunicación a lo mejor de un pueblo a otro era de días, no es como ahorita quiero ir a Veracruz y estoy en el mismo día porque el avión me deja el mismo día. No, en aquellos tiempos probablemente caminaban, no sé, la Biblia no da detalles cómo era la cultura en la época de Noé, pero sí nos da un panorama que era un panorama muy, muy desolador. Era un desastre que había en la moral de la humanidad de aquellos tiempos, que el hedor del pecado llegó al cielo a tal grado que dijo Dios: raeré a la humanidad de la tierra, porque su corazón era de continuo el mal. Y fíjese lo que sigue diciendo ahí en el versículo 11 de Génesis capítulo 6, y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Entonces tenemos dos panoramas aquí de la humanidad de aquellos tiempos. Su corazón era de continuo el mal, y esos pensamientos que había en su corazón lo llevaban a la práctica, tan así que la tierra se llenó de violencia. Una violencia que me imagino que debió haber sido terrible, porque tan terrible que Dios dijo: no más, hasta aquí llega la humanidad y las destruiré, hermanos. La gente que vivía en la época de Noé era gente desenfrenada, hermanos, era gente perversa, era egoísta, había todo tipo de perversiones, era una situación, ¿cómo se dice? Insostenible, que Dios tuvo que intervenir. Dios intervino en aquella época de la humanidad y destruyó a todos los inicuos que estaban en contra de Dios y que se habían olvidado de su Creador. Y una pregunta que nos podría venir a la mente, incluso lo he escuchado de algunos escépticos: ok, la gente era muy mala en los tiempos de Noé y Dios intervino y acabó con la maldad. Destruyó a toda la humanidad salvo a Noé, porque no era un hombre justo y recto delante de Dios, y salvó a toda su familia. ¿Significa que eso habrá acabado con la humanidad? Con la maldad. ¿Habrá acabado el pecado con la destrucción de toda la humanidad? Los escépticos se hacen muchas preguntas respecto al tema de la maldad y de Dios, hermanos. Por un lado, culpan a Dios de toda la maldad. Que porque si Dios existiera, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Por qué no acaba con la maldad? Bueno, hermanos, vemos en la Biblia que Dios sí acabó con la maldad. Dios intervino con la maldad. Pero cuando tú le dices esto a los escépticos, a los no creyentes o a los intelectuales, decir, Dios terminó con la maldad, Dios intervino en la maldad, ¿qué creen que dicen? Cuando leen la historia del libro, que Dios es un carnicero porque mata a la gente.
Entonces no hay cómo complacer a la humanidad, porque por un lado culpan a Dios de que no hace nada por la maldad, y cuando tú le dices, espérate, Dios sí intervino, Dios sí terminó con la maldad, destruyó a los diluvianos, destruyó a Sodoma y Gomorra. Ay, pero es que ese Dios es tan sangriento, es tan malo que mata a la gente. Bueno, entonces decídete, o Dios no quieres que intervenga en la maldad o que sí intervenga. Entonces, y la pregunta del millón, incluso para nosotros como cristianos, ¿se terminó la maldad? Pues bueno, hermanos, claro que no se terminó la maldad. Pero no significa que la maldad haya continuado después del diluvio sea culpa de Dios. Dios no tiene nada que ver con la maldad de los hombres y que no se haya acabado en la época de Noé, y le voy a decir por qué. Vayamos a Romanos 5:12. En Romanos 5:12, tengo que dar este pequeño antecedente, hermanos, para poder entrar a los días de Noé en estos tiempos, para entender cómo era la época de Noé y qué pasó después, por qué hay tanta maldad en el mundo si Dios terminó con la gente en el diluvio. Bueno, Romanos 5:12 nos da la respuesta del por qué la maldad continuó después del diluvio. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte entró a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La maldad no terminó en la época de Noé. ¿Por qué? Noé se salvó con su familia y se volvieron a expandir sobre la tierra, y la Biblia más adelante, y en el capítulo 6 en adelante, nos va diciendo cómo fueron las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, y cómo se empezaron a expandir sobre la tierra. Uno de ellos es el padre de los cananeos, y ya sabemos cómo eran los cananeos, cómo se pervirtieron, cómo se olvidaron completamente del Dios que los salvó del diluvio. Y la maldad continuó porque somos una raza caída. Somos una raza que heredó el pecado de Adán, y por el pecado de Adán ahora todos nacemos pecadores. Traemos la marca del pecado y nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Como lo he dicho en algunas exposiciones anteriores, somos como zombies espirituales que caminamos sin rumbo fijo hasta que Dios viene, imparte vida en la vida del ser humano y nacemos de nuevamente. Entonces, hermanos, y fíjese cómo el apóstol Pablo nos da otro panorama de cómo era la humanidad en la época de Noé. Ahí mismo en Romanos capítulo 3, hermanos, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18 dice. Busque Romanos 3, 10 al 18, hermanos. Ahí nos da otro panorama de cómo era la humanidad en la antigüedad, más o menos en la época de Noé, pues en adelante, ¿verdad? No, perdón, hermanos, no es en Romanos 3. No, sí, perdón, ahí en Romanos 3. Dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. Entonces, hermanos, la humanidad por eso no ha podido ser buena o no ha podido agradar a Dios, y la maldad no ha podido acabarse, no porque Dios no quiera que se acabe la maldad o no porque Dios no tenga la culpa. Dios ha intervenido en muchas ocasiones, incluso iba a destruir a Nínive, porque Nínive era una ciudad que estaba llena de pecado, llena de maldad, y le dijo a Jonás, ve y pregona a Nínive destrucción, a menos de que se arrepientan. Y ya conocemos la historia de Jonás, que era un rebelde, no quiso ir. Y Nínive se arrepintió, Nínive se salvó en ese momento de la destrucción, pero Dios iba a intervenir en la maldad del ser humano. Y Dios intervino en la maldad del ser humano cuando dio a su Hijo Jesucristo para acabar con el pecado. No en el sentido que el pecado se iba a acabar mágicamente y a desaparecer así, sino que ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros y el pecado ya no puede ser a nuestro Señor y nuestro amo. Y entonces, hermanos, ¿qué pasó con la generación de Noé postdiluvio? Bueno, tenemos la Torre de Babel, hermanos. A Babel se le conoce como se cree que Babel es Babilonia, de la Babilonia de la Biblia, el centro religioso del imperio.
Babel fue construido por la generación postdiluviana. Todos hablaban una misma lengua y todos se pusieron de acuerdo en que construir una torre de Babel. La humanidad de ese tiempo siguió siendo perversa, siguió siendo egoísta, siguió siendo ególatra, siguió siendo, quería el protagonismo, quería la alabanza para él, y por eso quisieron construir una torre. Cuando usted lee Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, se da cuenta cómo decía, vamos, construyamos una torre, por si acaso nos expandimos en el mundo, o sea, que todo el mundo vea lo que nosotros logramos. Entonces Dios dijo, vamos a intervenir aquí porque esto nada los hará desistir. Y bajaron, descendieron y confundieron todas las lenguas. Y entonces la humanidad se expandió y por ende con ello el pecado. Por eso el mundo se empezó a poblar de pecado, hermanos. Más adelante, el hombre siguió siendo el mismo, el hombre no cambió, el hombre siguió siendo el mismo pecador, a pesar de que Dios les dio una oportunidad a la generación de Noé, a la familia de Noé, siguió siendo lo mismo. Fíjese ahora sí lo que dice el apóstol Pablo acerca de aquella generación en adelante. Vaya a Romanos 1, capítulo 20 al 25, hermano. Romanos 1, capítulo 1, versículos 20 al 25. La forma en que Pablo se expresa. Romanos 1, 20 al 25 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces las cosas visibles de su eterno poder se ven desde la creación, dice el apóstol Pablo, y no hay excusa. Y ellos, habiéndolo conocido a Dios, no quisieron adorar a Dios, sino que adoraron a la creación. Entonces, hermanos, todo ese pecado se vino arrastrando. La generación después del diluvio siguió pecando, siguió siendo la misma humanidad perdida antes del diluvio, la misma humanidad que se alejó. Y ahora la pregunta en la que nos vamos a centrar, ¿cómo está la humanidad en nuestros días el día de hoy? ¿Será que la historia se está repitiendo? ¿Será que estamos viviendo en esos días que Jesús profetizó? Jesús nos advierte que las señales o los señuelos de su retorno serían como en los días de Noé. La situación, hermanos, de la humanidad no ha mejorado y yo creo que ha empeorado, incluso más peor que en la época de Noé, más peor que en la época de Sodoma y Gomorra. Realmente, hermanos, hoy tenemos tecnología, tenemos comunicación, los países se comunican y por ende eso ha perfeccionado la maldad, ha perfeccionado el pecado y ha permitido que la humanidad avance más allá de lo que el pecado sería en la época de Noé. La tecnología lejos nos ha mejorado la vida, es verdad. Bueno, en lo personal, a mí me encanta que yo ya no tenga que irme a formar al banco para retirar efectivo, para hacer transferencias, para hacer depósitos. Tengo mucho sin ir a un banco. Todo lo manejo por la tecnología. Pero también eso nos ha afectado. ¿Cómo nos ha afectado? Pues bueno, hay un montón de cosas que ahorita les voy a estar diciendo que la tecnología nos ha frustrado la vida. Hoy en día ya no hay relaciones interpersonales, ya no hay, realmente ya no hay una interacción uno a uno con las personas, hay fraudes, hay más secuestro. Gracias a la tecnología, hermanos, tiene sus pros y sus contras. Pero hermanos, en estos tiempos yo creo que estamos viviendo como en los días de Noé. Y no sabemos, realmente no sabemos si Jesús va a regresar pronto. Pero Jesús nos dijo que sería como en los días de Noé. Fíjese lo que dice ahí, volvamos a Mateo capítulo 24, hermanos. Mateo capítulo 24, vamos a estar leyendo bastante allí. Versículos 37 al 39. Y dice,
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a estar como en los días de Noé, hermano. ¿Y cómo sabemos que vamos a estar en los días de Noé? Fíjese lo que dice Pablo. Pablo le advierte cómo iba a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Él nos dice claramente un montón de, digamos, características de los hombres de los últimos tiempos. Vaya a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Les suena conocida la escena, hermanos? ¿Les suena todas esas características? ¿Se les hace familiar esas características? Muchos van a poder decir, bueno, pues es que siempre ha sido el hombre así, siempre ha habido pecado, siempre ha habido guerras. Sí, pero hoy ha aumentado en gran manera. Me llama la atención cuando el apóstol Pablo dice que serán amadores de sí mismos, vanagloriosos, que tendrán apariencia de piedad. Hoy en día es muy común que ven en las redes sociales a mucha gente acá tomándose la selfie, ayudando a los pobres o ayudando a los más necesitados. ¿Significará que realmente esas personas tienen amor por esos necesitados? No, lo hacen por vanagloria, lo hacen para decir, mírenme, yo soy una buena persona porque yo dedico mi tiempo a ayudar a los más pobres, que todo el mundo se entere. Y la Biblia dice que cuando nosotros ayudemos a alguien, que lo hagamos de manera secreta, que lo que hace tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano tu derecha. Y hoy en día la gente realmente cumple con esas características, son vanagloriosos, son soberbios. Hoy en día hay gente que le pega a sus padres y no tienen ningún remordimiento, que les gritan a sus padres o a sus abuelos, que les gustan ser ingratos. Cuando están con sus padres, viven de sus padres, y cuando sus padres son más grandes, los abandonan. Se han dado muchos casos, son blasfemos contra Dios, no les interesa nada, no tienen ningún temor de Dios. Y esto, hermano, ha llevado que pecado tras pecado siga pasando cada día más. Hoy en día tenemos lo que llamamos el progresismo o el posmodernismo en este mundo actual en que tenemos. Muchos realmente... Jesús dijo que cuando nosotros empecemos a ver muchas cosas de las que Él profetizó, sabría que la venida del Hijo del Hombre estaría cerca. En Mateo 24, 32 al 33 nos da la parábola de la higuera. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ustedes vean que todas esas cosas están empezando a suceder, cuando ustedes ven que la hoja del árbol está tierna, saben que el verano ya está cerca. Así también, cuando ustedes vean todas estas cosas, saben que el tiempo se acerca. ¿Y cómo sabemos, hermanos? Hoy en día el progresismo y el posmodernismo está muy fuerte en el mundo. La homosexualidad, el aborto, sexo libre, pedofilia, pornografía, fornicación y adulterio. Hoy en día se está imponiendo en este mundo. Hoy en día usted no puede decir, yo soy cristiano, creo en el matrimonio entre hombre y mujer, no creo en la pedofilia, no creo que el matrimonio homosexual pueda tener hijos. Y sabe que si usted se atreve a decir eso, ¿sabe lo que le va a pasar? Pues va a ser cancelado en todas las redes sociales, en todo el mundo. Porque el mundo hoy en día está empezando a abrazar ideologías, está empezando a abrazar lo que Dios tanto condena en su palabra, que el mundo lo quiere a fuerzas poner como algo normal. Hoy en día el mundo a lo malo llaman bueno, lo llaman felicidad, lo llaman vida progresista, y han convertido las luces en las tinieblas. Hoy en día lo bueno se ha convertido en lo malo, en algo retrógrado, en algo intolerante. No quieren saber nada de lo que Dios diseñó, porque para ellos es lo peor del mundo. Entonces estamos cayendo en una decadencia moral, en un hecatombe, en un desastre, que el mundo va directo a los días de Noé.
Los días de Noé se están repitiendo, hermanos. Hoy en día, incluso muchos, hace poco leí en una nota que en Estados Unidos le están exigiendo al presidente Biden, no sé cómo se pronuncia, que exija al gobierno que cuando él sea gobernante le quite todos los créditos a las escuelas cristianas. Y tristemente yo creo que a Estados Unidos le espera un oscuro futuro, porque el progresismo está con todo en Estados Unidos. Y ya una vez llegue a Estados Unidos, no dudaría que en los demás países latinos, dicen por ahí, tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, nos va a afectar, hermanos. En Europa también el progresismo y el posmodernismo está con todo. Creyentes o personas que no creen estas ideologías ya están yendo a los tribunales, ya están yendo a las cortes por no aceptar estas ideologías. La decadencia moral yo creo que es todavía peor que en los días de Noé, probablemente peor que en los días de Sodoma y Gomorra. Por eso debemos de tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, de la higuera aprended la parábola. Cuando ustedes vean que todas estas cosas empiezan a suceder, tienen que saber que el regreso del Señor está a las puertas. Y ojo, no sabemos cuándo. Podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser pasado mañana, en 10 años, 15 años, no lo sé. Yo no le puedo decir que va a ser en el año 2020 porque pues ya se va a acabar. Pero sabemos por el señuelo que Jesús nos dio, por ese tip que el Señor nos dio, de que todo lo que está pasando se está sincronizando para lo que viene. Hoy en día incluso la homosexualidad ha abierto las puertas a que la pedofilia, más temprano que tarde, sea aceptado como algo normal o que sea legalizado. Aunque incluso dentro de la homosexual, de la gente del movimiento lésbico gay no está de acuerdo con la pedofilia, hermanos, mucha gente creía que no vería el tiempo en que el matrimonio entre personas del mismo sexo sería legal. Y mire, ya pasó. Y mucha gente no cree que la pedofilia va a ser legalizado. Probablemente yo creo que sí, hermanos. El aborto, ¿cuándo íbamos a pensar que iba a ser el aborto algo legal? Ya está pasando. Y hoy en día ya estar en contra del aborto es entrar en contra del mundo de Satanás. Te tratan de lo peor, te señalan, te critican y si por ellos fueran te matarían, literal, porque no soportan nada del evangelio, porque ellos no quieren, rechazan todo lo que Dios desde un principio diseñó y lo que Dios estableció en su palabra. Y pues, hermanos, la palabra de Dios dice que todas esas cosas son necesarias para que acontezcan. Algo que platicaba yo con Javi ayer acerca de la gran tribulación. Sabemos que la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación. Pero con todas las cosas que están pasando, hermanos, no se sorprenda que a nosotros nos va a tocar una probadita, aunque sea, de lo que va a ser después. ¿En qué sentido? Como les decía, en muchos países los cristianos ya están siendo llamados a las cortes. Ya es un delito hablar en contra de la homosexualidad. Si yo estuviera, por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Suiza, yo estuviera diciendo este mismo sermón, probablemente mañana estarían yendo por mí a mi casa para presentarme a la corte por haber dicho que la homosexualidad es pecado. Y muchos cristianos están sufriendo ese tipo de persecución en sus países más de primer mundo, digamos, por decir estas cosas. Entonces no dude, hermanos, que conforme la presión vaya aumentando de los gobiernos, de hecho la Unión Europea, salió en las noticias hace poco, la Unión Europea va a castigar duramente a aquellos países que no protejan los derechos de los homosexuales. Vamos a suponer que México diga, ¿sabe qué? México es un país familiar, México no acepta ese tipo de cosas. ¿Y cómo usted dirá, pero cómo puede la Unión Europea castigar a esos países? Bueno, somos países tercermundistas, hermanos. Dependemos de otros países para la economía, para el Producto Interno Bruto de nuestro país. Significa que la Unión Europea no le va a prestar dinero a otros países, no le va a dar ayuda económica a los países más pobres. Y si la Unión Europea no ayuda a los países más pobres, pues la pobreza va a aumentar en esos países, tipo Centroamérica y todo el resto de Latinoamérica. Entonces Satanás está metido en la política y va a presionar para que los gobiernos se rindan ante el reino de este nuevo movimiento llamado progresismo y posmodernismo. Y vamos para allá, hermanos. De verdad, yo no los quiero asustar, pero yo cada día que leo las noticias, que veo los diarios, vamos para allá. La gran tribulación se acerca y probablemente muchos de nosotros vamos a tener una probadita. Yo creo que el Señor va a regresar antes de la gran tribulación,
Pero mientras esto sucede, Satanás va a seguir presionando, presionando, presionando. Incluso no me sorprendería que al rato obligan a los pastores a que casen a personas del mismo sexo dentro de la iglesia, porque ya lo intentaron una vez, hermanos. La fornicación, el adulterio, hoy en día ya el matrimonio pasó de moda, hoy en día el matrimonio ya no es santo, ya no es para toda la vida, es, pues nos juntamos, si funciona, pues bien, si no, el que sigue. Como si el matrimonio, o como si la mujer y el hombre fueran una camisa que te la pones, ya no te queda, ya no te gustó, lo tiras a la basura y te compras otro nuevo. Todo lo que Dios diseñó era bueno y Satanás lo quiere tergiversar, Satanás lo quiere corromper totalmente. La pornografía, cada día la pornografía toma lugar incluso en los creyentes, incluso en las iglesias cristianas, incluso en cristianos. Y se enseñorea la pedofilia, y la pedofilia es una distorsión de la sexualidad que Dios diseñó para el matrimonio. Es una distorsión de lo que es el amor. Y aparte, dicho sea de paso, que la pornografía la mueve mafias poderosas que tienen trata de personas, abuso infantil y todo ese tipo de cosas. Hermano, Satanás realmente está llevando a esta humanidad a los días de Noé. Y estamos en los días de Noé, o por lo menos estamos empezando los días de Noé, o peor que en los días de Noé. Entonces, si estamos en tiempos de los días de Noé, probablemente el Señor ya está cerca, o el regreso del Señor está cerca. Sabemos, hermanos, que Jesús nos da muchas señales en Mateo 24 acerca de las señales antes de su regreso. Conflictos bélicos en Mateo 24, 6 al 7 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación y reino contra reino, pero todavía no es el fin. Los conflictos bélicos han sido desde siempre, pero van a aumentar. Y ahorita Siria y países de allá de Medio Oriente están en guerra. Hay unos países que tienen su guerra civil, como Colombia. Y muchos, incluso cristianos, por ejemplo en Colombia, en una montaña que está allá cerca de Brasil, la mafia está muy llena ahí, la guerrilla, y los cristianos están siendo perseguidos por ellos porque no se adaptan a su ideología de guerrilla, hermanos. La decadencia moral y la falta de amor, que es una de las características del aborto. El aborto ya no tiene respeto por la santidad de la vida, no tiene amor por el no nacido. Mateo 24, 2, hermanos, dice: y por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día, hermanos, es muy común. Y hace poco, la verdad, me pegó mucho porque salió un video en Facebook de unos muchachos que estaban en Xochimilco, allá en Ciudad de México, en las trajineras, en esas lanchotas que están en Xochimilco. Y estaban nadando, se cae al agua un muchacho y el muchacho se empezó a ahogar. ¿Y qué creen que hicieron sus amigos? ¿Lo rescataron? No, hermanos, todos riéndose, burlándose y grabando cómo se moría ahogado su amigo. Y el muchacho se murió. A esa situación hemos llegado, hermano, que la gente ya no le importa lo que le pase al que está al lado. Con que no me pegue a mí, con que no me afecte a mí, no me interesa si el de al lado se muere, lo matan, lo asaltan, lo asesinan. Si a esa muchacha la vienen persiguiendo, no me interesa si la violan, la destrozan, la tiran. No, o sea, soy yo y nada más yo. El egoísmo ha aumentado, el amor hacia el prójimo se ha apagado por causa del pecado. El pecado ha cauterizado las mentes de las personas, hermanos. Estamos en los días de Noé. Igual que en aquellos tiempos, perversión, pecado, y no te importa la vida del ser humano. Y el aborto te ha llevado a eso. Es mi cuerpo, yo decido. No, no es tu cuerpo. Si fuera tu cuerpo, la muerta serías tú, no el producto que está en tu vientre. No, ya no hay respeto por la vida, por la santidad de Dios. Y el mundo celebra eso. Por eso a veces a mí me causa mucho conflicto y hasta coraje de escuchar a gente cristiana que dicen: es que él es un pastor famoso, el mundo lo escucha. Pues entonces esa persona es del mundo, porque Jesús dijo que el mundo nos rechazaría. Porque no somos de este mundo, el mundo no nos va a escuchar, el mundo no quiere saber nada del evangelio, no quiere saber nada de Cristo. Si a ti el mundo te escucha, preocúpate, porque le estás predicando lo que el mundo quiere escuchar. El Señor no vino a predicar cosas para que tú te sientas bien, para que yo me sienta bien. El Señor nos dijo: si tú no crees que yo soy, en tus pecados morirás. Estamos en los días de Noé, hermanos, o estamos empezando los días de Noé.
intolerancia al evangelio. Fíjese lo que dice Mateo 24, versículos de 9 al 10. Vamos a leerlo, hermanos. Le digo, no los quiero asustar, pero ya está sucediendo, hermanos, de verdad. Yo sigo mucho un noticiero que se llama Mundo Cristiano, que salen noticias de CBN News de allá de Estados Unidos, y he visto historias de hermanos que han ido a la corte, al tribunal por causa de su fe. Fíjese lo que dice Mateo 24, versículo 9 al 10. Dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Serán aborrecidos por causa de mi nombre. Esa es otra señal de los últimos tiempos. Persecución siempre ha habido, hermanos. Desde que la iglesia empezó, siempre ha habido persecución por los gobiernos. Pero hoy en día, hermanos, nos siguen viendo como una amenaza. Imagínense para este movimiento postmodernista, progresista, donde el amor y el amor, love is love, amor es amor y no importa si es entre perro y ser humano, hombre con hombre, mujer con love is love. Si tú te opones a ello, te estás en contra del mundo. Te conviertes en una amenaza para la paz y la estabilidad mundial. Seremos perseguidos entonces por eso, hermano. La iglesia va a seguir siendo y mucha gente cuando vemos comentarios o historias, la gente clama porque las iglesias sean cerradas. La gente está contenta que las iglesias estén cerradas, que las iglesias no sean esenciales. De hecho, las iglesias para mucha gente no deberían de existir. Y estoy seguro que si el gobierno dijera, si usted conoce a un cristiano y lo mata, además lo recompensamos por eso, no dude que hasta nuestros propios familiares lo harían, hermano. Porque a Satanás no le gusta y a la gente gobernada por Satanás no quiere nada con el Señor. Intolerancia al evangelio. Para ellos no hay cosa más peor que el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio humilla al ser humano, el evangelio confronta al ser humano y el evangelio dice todo lo contrario a lo que el mundo cree, adora y vive. Entonces, decía un amigo, una vez una amiga me dijo, y creo que una vez lo mencioné, lo peor que le pudo haber pasado a este mundo es la existencia del cristianismo. Y mucha gente lo cree así. Y me lo han dicho en mi cara. Tengo muchos amigos ateos que me lo han dicho en mi cara y me han dicho cosas más hirientes y humillantes. La gente no desea nada. No hay peor ofensa para el hombre que el evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, eso sería una señal. Ya empiezan las persecuciones. Digo, persecuciones siempre ha habido en diferentes partes del mundo. Gracias a Dios en México, pues no en todo el país. Tenemos estados donde hay persecución, pero va a llegar el momento en que si esto del progresismo y posmodernismo sigue caminando, los gobiernos se van a tener que rendir ante las demandas de estos grupos de personas que pelean por equidad y tolerancia. Que seamos abiertos de mente. Estamos en tiempos de Noé. Estamos viviendo tiempos de Noé, hermanos, y el retorno del Señor puede ser en cualquier momento. Como le digo, yo no le voy a hablar de escatología, yo no le voy a hablar de el rapto, si va a ser antes, después o dentro de 10 años, no. Hablar de escatología no es lo mío, pero sí decirles, hermanos, estamos viviendo en los tiempos de Noé y tenemos que estar alertas, que estar orando, que estar velando, porque a lo mejor el regreso de Cristo hasta nosotros nos va a sorprender, hermanos. Otras de los señuelos o de las señales que estamos viviendo del tiempo, de que estamos en los días de Noé, que vamos hacia el retorno de Cristo, la decadencia de la iglesia. Sí, hermanos, el posmodernismo y el progresismo no solamente se ha impuesto en el mundo no cristiano, también ha infectado a la iglesia, también se ha metido dentro de la iglesia. Ni siquiera el mundo se ha tenido que meter adentro de la iglesia. ¿Qué ha pasado? Los cristianos van al mundo y traen al mundo adentro de la iglesia, hermanos. Para empezar, falsos cristos y falsos profetas. Fíjese lo que dice Mateo 24 y versículo 5. Dice, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y en el versículo 24 nos vuelve a decir, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Los falsos cristos, hermanos, hoy en día tenemos un montón de gente que dicen que son el Cristo. En Perú hay un Cristo. Sí, hermanos. Hace poco vi la nota y tiene un montón de seguidores, se viste de blanco, de barba y trae su cayado y el mundo lo venera y lo adora porque él es Cristo en la tierra de este tiempo. En Estados Unidos se levantó una secta de una iglesia que se llama Creciendo en Gracia, de este tal, no recuerdo ahorita el nombre, que también era Cristo y después era el anticristo y después volvió a ser el Cristo y ahora su hija dice que el Espíritu Santo es una mujer y bueno, se empezaron a levantar, se llama Lisbeth, no Lisbeth, no, otra Lisbeth, la tal Lisbeth, búsquela, bueno, mejor no la busque, hermano, porque se va a confundir y empiezan a meter cosas le digo, desde a principios del siglo XIX se empezaron a levantar falsas profecías, falsos cristos y falsos profetas. Pero sabemos que la Biblia dice que si alguien te dice, mira, ya está Cristo, no le creáis, porque vendrán muchos falsos cristos. Pero sabemos que nuestro Señor dice que como relámpago que sale del oriente, se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que, hermanos, debemos de tener cuidado. Sabemos que Jesús no va a regresar así, Jesús no va a andar caminando aquí en la tierra en estos tiempos. Pero tenemos que saber que toda esa bola de falsos profetas y falsos cristos son señales de los últimos tiempos. Fíjese lo que dice Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 2, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer del 1 al 3. Y aquí está hablando en tiempo futuro, obviamente. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Hoy en día, hermanos, tenemos muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles. Y eso nos lleva al segundo punto de la decadencia de la iglesia, la apostasía. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1-3, el apóstol Pablo nos dice que la venida de Jesús no sucederá hasta que pase esto. Vamos a ver de qué está hablando el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, hermanos. Ahí en 2 Tesalonicenses 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Obviamente aquí está hablando del anticristo y todo lo que vendrá durante la gran tribulación más adelante, pero la apostasía también ya empezó dentro de la iglesia desde hace muchos años. Pero ahorita, gracias a la tecnología, redes sociales, ha aumentado y ha ganado adeptos como nunca antes lo habíamos visto, hermanos. Hoy en día tenemos un montón de falsos profetas que con mercadería, como dice el apóstol Pedro, engañan a las personas. La teología de la prosperidad, la teología de la liberación. Hay una secta china que se autodenomina Iglesia de Dios Todopoderoso y en realidad su Dios Todopoderoso es un nombre al que alaban y adoran, la voz de la piedra angular, el ángel que descendió del cielo y que ahora trae el evangelio a las personas. Bueno, y seguiría con una lista interminable de falsos profetas, de falsos cristos para estos tiempos. Entonces debemos tener cuidado porque dice el Señor que serían engañados, si es posible, los escogidos. Entonces tenga cuidado, hermano, con a quién escucha, a quién lea, y el pastor nos lo ha dicho muchas veces, debemos de tener cuidado con las doctrinas que escuchamos y que oímos, porque estamos en los días de Noé. Estamos como en los tiempos de Noé. Y el posmodernismo, hermano, también se ha metido en la iglesia. Sí, también se ha metido en la iglesia. Hoy en día hay grandes iglesias históricas que anteriormente digamos que eran de sana doctrina y hoy en día ya hay clérigos mujeres, ya hay diáconos mujeres, sacerdotisas, y no solamente son mujeres, sino que son abiertamente homosexuales. En el caso de la iglesia luterana,
que no recuerdo si es la iglesia luterana de Estados Unidos o de Suecia, no recuerdo de qué país era, donde ordenaron una líder religiosa de esa iglesia, mujer, abiertamente lesbiana, con su pareja y organizando cultos en la iglesia y casando gente en la iglesia. Incluso iglesias que tienen ahí la bandera del arco iris, esta iglesia sí es incluyente. Ya acaba de salir otro hombre que dice que es necesario que se reforme la Biblia para aceptar la homosexualidad. Hay que actualizar la Biblia porque la Biblia ya está muy obsoleta para estos tiempos. Y no es chiste, hermano, no se lo estoy inventando. Están saliendo. De hecho, un pastor español subió un video refutando esa falsa enseñanza. Y hay muchos movimientos, hermanos, que quieren rechazar lo que enseña la Biblia o reformar la Biblia a su propia conveniencia para justificar sus perversiones y sus trastornos mentales y sexuales. Estamos en los días de Noé. Y eso ha entrado en la iglesia. Incluso hay gente, hermanos, que cree que en misticismo dentro de la iglesia, gente que se tira al piso o gente que duerme con la Biblia abierta pensando que así los malos espíritus se ahuyentan. Y son gente cristiana, no estoy hablando de la gente mundana. Ahorita estamos viendo la decadencia de la iglesia. Personas que creen que la oración no es tan poderosa, que Dios no es tan poderoso, que si tú estás en depresión y en ansiedad, ve al psicólogo. O sea, yo creo en Dios, pero mi Dios no es tan poderoso, mi Dios no tiene tanto poder como para sanar tu alma de esa ansiedad y depresión. Te conviene ir al psicólogo, ve a terapia. En la misma iglesia estar sacando a Dios, sacando la Biblia dentro de sus iglesias para vivir como ellos quieren. Un ateo cristiano cree en Dios, pero vive como si no existiera. Estamos en los días de Noé. Ahora la pregunta, hermanos. Como les decía, esta no es una exposición, no es una predicación de escatología. Yo no les vengo a hablar del rapto, ni de la gran tribulación, ni de las 70 semanas de Daniel, ni de la dos bestias con 4 alas y ojos por todos lados. No, hermanos, porque es complicado hablar de escatología. No, yo no me atrevería. Pero sí quería tocar este tema por todas las cosas que estábamos viendo. Y cuando yo leía Mateo 24 decía, como en los días de Noé. Estamos en los días, y yo me preguntaba también, ¿estaremos en los días de Noé? Y luego ves lo que dice Mateo 24, ves lo que dice 2 de Pedro 2, ves lo que dice Pablo a Timoteo sobre el carácter de los últimos tiempos. Y pareciera, hermanos, que en vez de estar leyendo la Biblia, estoy leyendo el periódico del día. Violencia por todas partes, hermanos. Precisamente esta madrugada, me imagino que ya era de madrugada porque yo me acosté anoche muy tarde, empecé a escuchar, no mentira, ya eran como las 11, 12 de la noche. En la segunda parte de la colonia hacia el tribunal, gente gritando, acá como que andaban borrachos o drogados, y empezó la balacera. Entonces, hermanos, y yo solamente estaba orando, Señor, ten misericordia de la gente que vive alrededor de una bala perdida, por ahí vive mi hermano, y ten misericordia de esta gente. La violencia, la maldad hoy en día ha aumentado en gran manera, hermanos. Ya no podemos fingir de que no está pasando nada, porque en todos lados, manifestaciones, gente en contra del gobierno, los gobiernos en contra del pueblo, corrupción y un montón de maldad. ¿Por qué? Porque estamos ya en los días de Noé, estamos empezando a vivir los tiempos de Noé y vamos directo. Todo se está sincronizando para el regreso de Cristo. Y es aquí donde, hermanos, no debemos de asustarnos. La pregunta, ¿deberíamos de temer esto, hermanos? ¿Usted como cristiano debería de tener miedo de estar en los últimos días? Yo he escuchado a cristianos que dicen, ay no, yo no voy a hablar de Apocalipsis porque a mí me da miedo y luego sueño feo. O ay no, yo no quiero saber de la gran tribulación porque me da miedo. Sinceramente hablando, sí es bueno saber lo que va a pasar en la gran tribulación y cómo le va a ir a esta tierra. En lo particular no me ocupa tanto enterarme de todo eso porque ya no vamos a estar aquí, hermanos, cuando eso pase. Y a eso me lleva al siguiente punto. ¿Debemos de temer los últimos días? ¿Usted como cristiano debería de temer los últimos días? No, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra esperanza en Cristo está más que asegurada. Fíjese lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13, hermanos. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:13. Yo creo que ya hemos leído muchas veces, hermanos, pero en estos tiempos, hermanos, que la pandemia nos ha afectado, que hay muchas personas con ansiedad,
que hay muchas personas con depresión, que hay muchas personas que no saben qué va a pasar y tristemente son cristianos. Bueno, quiero recordarles la esperanza que usted como cristiano debe de tener, aún en medio de cualquier pandemia, aún en medio de cualquier hecatombe que venga al mundo, usted debe de tener esta promesa presente. Primera Tesalonicenses 4:13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ojo, hermano, usted no debe de entristecerse como aquellos que no tienen esperanza, porque usted sí tiene esperanza. Dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ojo aquí en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, si usted está pasando algún problema, si usted está pasando alguna tribulación, si usted está en ansiedad, si usted está en depresión de tanto encierro, recuerde esta promesa. Esto va a acabar para nosotros algún día. Anímese, hermano, anímese con esta promesa. Usted, su futuro está asegurado en Cristo. No importa si el mundo entero abraza la ideología de género, si el mundo entero abraza la homosexualidad, el aborto, el adulterio y todo el pecado que Dios condena. Y no importa si el mundo entero está en contra de nosotros, nuestra esperanza en Cristo está asegurada. Así empezará una gran persecución en contra de la iglesia, que dicho sea de paso, yo creo que sí nos hace falta una persecución para que la iglesia despierte, para que la iglesia se avive, porque estamos durmiendo en nuestros laureles, hermanos. Estamos durmiendo, como decía el hermano Javier en la mañana, somos flojos para orar. La oración es el patito feo de la iglesia y ha sido el patito feo en toda la historia de la iglesia. Yo veo hermanos que dicen: y es que me siento triste, y es que me siento deprimido, y está bien, no es pecado sentirse así, no es pecado sentirse deprimido. Pero ¿por qué está así por tanto tiempo? Me atrevo a decir porque no oramos. Porque la oración es poderosa, hermanos. Yo debatía con un amigo y le decía: ¿cómo es posible que tú, siendo cristiano, recomiendes un psicólogo impío que no sabe nada de las cosas de Dios? ¿Qué te puede aconsejar ese psicólogo? Ese psicólogo no puede resolverte la vida a ti, ni te va a resolver el problema de depresión. Necesitas orar, necesitas rendirte a los pies de Cristo. La Biblia dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. La palabra afligido, la palabra aflicción es tu espíritu quebrantado que está sufriendo. Haz oración. Dice la palabra del Señor que depositemos nuestras ansiedades a los pies del Señor. Haz oración. Entonces anímate con lo que dice el apóstol Pablo. Seremos arrebatados para irnos juntamente con los que murieron en Cristo para recibir al Señor en el aire. ¿Se ha imaginado alguna vez esa escena? Yo sí, muchas veces. Y se me pone la piel chinita de imaginar que yo de repente voy caminando y ¡fum! Algo me levanta. O que estoy dormido en mi cama y que algo me levante y que ya vengo a abrir los ojos y ya estamos en el aire para recibir al Señor. Qué hermosa escena, qué hermosa promesa que Dios le hizo a la iglesia. Por eso usted, hermano, no debe de temer a los últimos días. No debe de temer que estamos viviendo en los tiempos de Noé. Más bien, ore y vele. Y siga compartiéndole a sus familias, a sus amigos que no conocen el Evangelio. La promesa de Cristo está vigente, hermano. Él nos dio una esperanza, una promesa vigente. Vayamos a Juan capítulo 14, hermanos. Juan capítulo 14. Versículos del 1 al 3, hermanos. Es una preciosa palabra, sobre todo para estos tiempos. Platicaba con una amiga que me decía que ella sí padece ansiedad, padece depresión. Ella no es cristiana, obviamente. Yo no le recomendé un psicólogo, hermano. Yo le presenté el Evangelio de Cristo. Dije: ¿ahora es cuándo? Y empecé a hablarle del Evangelio y a decirle: estamos separados de Dios, somos enemigos de Dios, somos hijos de ira, pero en Cristo hay perdón, salvación y Él te da la paz que tu alma necesita. No un psicólogo, no la yoga, no la meditación trascendental, no la parapsicología, no la brujería. Solamente Jesucristo puede dar la paz que necesita tu alma. Y aquí fíjese lo que dice Jesús en Juan capítulo 14.
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué bonita promesa que el Señor Jesús hizo antes de irte, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y no, los que se van al cielo no son 144,000 personas ni un grupo selecto. Todo aquel que ha sido redimido con la sangre de Cristo y que ha sido realmente salvo, tiene esa promesa. Y usted, hermano, que me está viendo ahí en su casa, si usted está triste, anímese con estas palabras. Usted va a estar donde Cristo está. Hace poco me decía un amigo, no, pero es que nada más 144,000 y que... Bueno, a mí no me importa si vamos a estar en el cielo o en la tierra. Yo sé que donde está Jesús, ahí estaré yo. No me importa si es en la tierra, en el cielo, en medio del aire. Lo importante es que vamos a estar donde está Jesús. Jesús dijo, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Fíjese la palabra de Jesús, y os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa eso? Que Jesús nos ve como a Él mismo, como su iglesia. Entonces no tema por los últimos días, no tema por el coronavirus. Hay un dicho, yo y mis dichos, ¿verdad? Hay un dicho mundanillo que dice que no hay mal que dure ni 100 años, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Entonces el coronavirus se va a acabar, hermanos, se va a acabar. Y si nosotros morimos por coronavirus o por cualquier otra enfermedad, somos del Señor, hermanos. La esperanza que Cristo le da a su iglesia es vivo o muerto. Vayamos a Romanos capítulo 14, hermanos. Romanos capítulo 14. Y vamos a leer el versículos 8 y 9. Romanos 14, 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Estamos viviendo en tiempos de Noé, pero eso no nos debe de quitar el sueño. Estamos viviendo en tiempos de decadencia moral, pero eso no nos debe de quitar el sueño. Incluso ni el coronavirus debería de quitarme el sueño, hermano. Porque incluso yo sé que si es la voluntad de Dios que yo me infecte de esa enfermedad y yo muera, estemos vivos o estemos muertos, cuando Jesús regrese, de ahí nos va a levantar. De esa tumba fría donde estén mis huesos, de ahí el Señor me va a levantar. Como decía el fiel Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo y veré con mis ojos a Dios. Entonces la promesa de Dios a su iglesia es, no temas de los últimos días. Es verdad, estamos viviendo tiempos peligrosos. Es verdad, estamos en los días de Noé. Es verdad, la decadencia moral va en aumento. Es verdad, el pecado va en aumento. Es verdad, usted probablemente va a ser perseguido por los progresistas y posmodernistas. Probablemente en tu país o en tu ciudad va a haber presión contra los cristianos. Pero el que perseverará hasta el fin, ese será salvo, hermanos. No debemos de temer, y ese es mi mensaje de hoy. Estamos viviendo en tiempos de Noé, pero usted, iglesia, no debe de temer, porque la promesa de Dios es, yo estaré con todos ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Así la tierra se parte en dos, y yo sé que es muy fácil decirlo. Muchos me dicen, ay sí, hermano, pues usted está joven, ¿qué problemas puede tener? Para usted es fácil decirlo, ¿no, hermanos? También he pasado por graves situaciones. También he perdido seres queridos cercanos. Mi papá, por ejemplo, y muy joven. Y claro que me dolió, claro que me entristeció. También me pega la depre a veces. Le comentaba a un hermano que el sábado pasado, me parece, me pegó la depre, me sentía muy solo. Tan así que una amiga me mandó comida, pero ya, tenga, amigo, para que no te sientas solo. Y es normal, hermano, somos humanos. Estamos en un cuerpo defectuoso. Pero lo que no es normal que estemos viviendo en ese estado continuamente. Tenemos que orar y tenemos una esperanza bendita, la esperanza bienaventurada, cuando se manifieste nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se viene la gran tribulación? Pues sí, pero nosotros estamos del bando ganador. Bueno, yo estoy del bando ganador, hermano, yo no sé usted, pero si usted está del lado de Jesús, usted está del bando ganador. Y aunque Satanás piense que ya nos venció o que ha vencido a la iglesia con todas estas nuevas políticas a nivel global que está pasando, que están repitiendo la historia de los días de Noé, sabemos que Satanás ya está vencido. Sabemos que Satanás ya está condenado y sabemos el futuro que Satanás y el mundo gobernado por él les espera. Así que en conclusión, hermanos, pues no sabemos cuándo vendrá el Señor.
Lo que sí es bien seguro es que Él volverá. Él regresará. ¿Usted lo cree, hermano? Si usted lo cree, viva de esa esperanza. ¿Estamos en los tiempos de Noé? Sí, hermanos, estamos ya empezando a vivir los tiempos de Noé. Si no es que ya desde cuándo los estamos viviendo. ¿Nos debe de asustar? No, no nos debe de asustar. Debemos de estar en la roca firme, en la roca inconmovible que es Cristo el Señor. Y pues lo que venga, hermanos, estar preparados, pero no soltarnos de la mano del Señor. Siga orando, siga aprendiendo de Dios. Y hermanos, acuéstese a dormir el día de hoy en paz, sabiendo que si usted muere, su alma está asegurada en Cristo. O sabiendo que si hoy se va a acostar y sucede el arrebatamiento de la iglesia, ahí en su cama y todo greñudo y lleno de lagañas, con todo eso el Señor lo va a levantar. O si está en su oficina, o si está en la cocina cocinando la comida, o si está lavando la ropa, o si está en la maquila, donde quiera que usted esté, de ahí el Señor lo va a levantar cuando Él regrese. Entonces, hermanos, no debemos de temer a los días de Noé. Y el llamado de Dios para nosotros es: velad y orad, porque no sabéis a qué hora vendrá nuestro Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora de la tarde te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, que estamos viviendo